Hola a todos, yo soy Julio Torres, bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar de cómo podemos usar Excel con las fórmulas del interés simple. Y bueno, esta es la primera parte. Comencemos. Para poder hacer este uso, o más bien para poder hablar de este tema, pues necesitamos primero abrir Excel. Yo previamente había abierto Excel y bueno, había copiado las fórmulas de interés simple. Como pueden notar, están a la derecha del documento. Eh, Están las fórmulas de interés, del monto, del valor actual, de la tasa y del tiempo. Y del lado izquierdo tenemos que ya había puesto también en el primer renglón las letras M, C, I mayúscula, I minúscula y T para monto, capital, intereses, tasa de interés y número de periodos. En el renglón número 2 vamos a poner los datos que tengamos del ejercicio que estemos resolviendo y las fórmulas las vamos a poner a partir del renglón número 4 hacia abajo. Entonces, dicho lo anterior, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un capital de 1,000 pesos y que estos 1,000 pesos van a producir intereses a una tasa del 8% anual. Vamos a poner 8% como 0.08. Y vamos a poner aquí que es anual. Y vamos a suponer que este dinero va a estar generando intereses por 2 años. Vamos a usar las fórmulas. En este caso, lo que nos piden sería calcular el monto y los intereses. ¿Cómo calculamos monto e intereses? Bueno, pues vamos a empezar desde la fórmula 1, que ya nos dice cómo se calculan los intereses, como capital por tasa por tiempo. Tenemos esos tres datos y pues bien podemos usar esta fórmula. Fórmula 1 calcula la I. Ponemos la fórmula en Excel, ponemos primero el signo de igual, después el capital está en la celda B2, por tasa de interés, esa está en la celda D2, por número de periodos que está en la celda F2. Para poner aquí las celdas, ustedes pueden usar el teclado, pueden escribir celda con la tecla B y luego el 2, o pueden ir señalando con el puntero del mouse, o pueden hacer como yo lo hice en este caso, que fue posicionarme directamente en la celda y después escribir lo demás, como era el por. Damos Enter y ya nos debe dar. Esos son los intereses. Esto 160 lo voy a poner aquí en la celda C2, que es 160. La fórmula número 2 calcula el monto. El monto lo calcula como capital más intereses, entonces ponemos igual. Capital está en la celda B2. Fíjense que me estoy desplazando con las teclas de dirección. ¿Sí? Es lo que les decía con la primera fórmula. El capital está en la celda B2 y le voy a sumar lo que está en la celda en la celda C2 y doy Enter. Y 1160. Y ya tengo los datos que me había preguntado. O más bien ya tengo los resultados que había preguntado desde el comienzo de este ejercicio. Tengo monto y tengo intereses. Muy bien. Bueno, ya que tenemos todos estos valores, podemos comprobar las demás fórmulas. Vamos a comprobarlas nada más. Ya no sería parte del ejercicio, pero vamos a ponerlo. Fórmula número 3 también calcula monto, pero es con la fórmula capital por 1 más tasa por número de periodos. Entonces vamos a poner aquí capital. El capital está en la
celda B2 por un paréntesis. Dentro del paréntesis ponemos 1 más, la tasa está en la celda D2 y esto por número de periodos que está en la celda F2. Cerramos. Y vemos que también nos da 1160. Igual que en la fórmula número 2. Fórmula número 4 nos da los intereses como diferencia de monto menos capital. Entonces vamos a ver si es cierto. Monto, ahí está, celda A2, le restamos el capital que está en la B2 y nos debe dar 160, igual que en la primera fórmula que también nos da los intereses. Vamos a checar la quinta fórmula, que esa nos da el valor actual, es la letra C. Valor actual dice que es monto. El monto está en la celda A2. Entre, abrimos un paréntesis, 1 más la tasa está en la celda D2. D2 está multiplicado por el número de periodos, está en la celda F2. Cerramos paréntesis, damos Enter, y esto es 1000. Igual que como nos había dado desde el inicio el ejercicio como dato. El capital era 1000. A la hora que calculamos el valor actual, pues también es 1000. Fórmula número 6 también nos da valor actual, pero ahora con intereses. Ponemos igual. Los intereses están en la celda C2. C2 entre, abrimos un paréntesis, tasa de interés por número de periodos. Tasa de interés está en la celda D2. Por número de periodos está en la celda F2. Cerramos y eso es 1000, igual que la fórmula número 5. Vamos a ver la fórmula número 7. La 7 es para cálculo de tasa. La tasa es M sobre C menos 1, pero bueno, primero ponemos igual y lo que sigue lo ponemos entre paréntesis. M está en la celda A2 entre celda B2 menos 1, cierro paréntesis, entre, abrimos otro paréntesis. No, ya no es necesario. Ya directamente ponemos la celda donde está el número de periodos, que es la F2. Damos Enter y el resultado es 0.08. 0.08. Y bueno, este 0.08 es anual. ¿Por qué? Porque el tiempo lo usamos en años. Podemos escribir aquí adelante anual, pero mejor ponemos como fórmula igual a lo que tengamos en la celda E2. Damos Enter y ya nos dice que es anual. Ahora, otra cosa que podemos hacer es multiplicar la tasa por 100. Entonces aquí podemos poner igual a el valor que está en la celda C11 por 100. Y ya estaría en 8% y sería anual. Igual que lo que está aquí, en la celda D11. Fórmula número 8. También calculamos tasa de interés, pero para esta fórmula ocupamos los intereses. Entonces ponemos igual a, ¿dónde están los intereses? En la celda C2. Y le ponemos entre, ponemos paréntesis, capital por tiempo. Capital es 1000 por tiempo. El tiempo está en la celda número aquí, en la celda F2. Cerramos paréntesis, damos Enter y ya es 0.08, igual que la fórmula 7. Aquí nosotros podemos copiar lo que está arriba. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues seleccionamos desde aquí, seleccionamos las 4 celdas, nos posicionamos con el puntero del mouse en la celda, en la parte inferior derecha y arrastramos. Y aquí copio todo menos este. Bueno, aquí está, porque está mal.
Vamos a componerlo. Debe ser igual a la celda esta de 11. Anual. Y aquí no sé. Aquí hay un error. Debe ser la celda G2. Entonces, este debe ser la celda de arriba. G11. Ya está. Fórmula 9 nos calcula el tiempo. Ese es T. Y bueno, vamos a ver. Dice que es monto entre capital. Ponemos igual. Abrimos un paréntesis. Monto está en la celda A2. Entre capital, que está en la celda B2. Menos 1, cierro paréntesis, entre la tasa de interés que está en la celda D2. Damos Enter y dice que es 2, pero debe ser 2 ¿qué? 2 años. Lo mismo que está acá. Entonces ponemos igual a lo que está en la celda G2 para que nos ponga los años. Número 10, fórmula número 10, también calculamos tiempo, pero ahora con los intereses. Entonces ponemos igual a, los intereses están en la celda C2. Entre, abrimos paréntesis, capital está en la celda B2. B2 por tasa de interés que está en la celda D2. Cerramos paréntesis, ponemos Enter y nos da 2. Y esto es el mismo resultado, o más bien debe estar en el mismo tipo de periodos que la celda D13, o sea, en años. Y bueno, ya tenemos aquí todas las fórmulas con todos los datos del ejercicio original y vemos que efectivamente hemos puesto las fórmulas bien porque nos han dado los mismos resultados que tenemos en el segundo renglón. Y lo interesante de esto es que ahora nosotros podemos hacer cualquier ejercicio que queramos. Vamos a borrar los datos. Bueno, vamos a hacer un pequeño cambio. Supongamos que la tasa del 8% no es lo que nos están diciendo, no es anual. Supongamos que es mensual. Entonces vemos qué es lo que pasa si nosotros cambiamos mensual ahí. Ya la tasa ya nos la dio en forma mensual. Y el tiempo lo vamos a manejar en meses. Si lo manejáramos en meses, vean, ya el tiempo nos lo puso en meses. En las fórmulas 7, 8, 9 y 10. Es una ventaja del Excel. Bueno, vamos a regresarnos a como lo teníamos antes. El tiempo en años y la tasa de tipo mensual. Ya está. Vamos a borrar los datos. Vamos a inventarnos un ejercicio nuevo. A ver, vamos a suponer que tenemos un capital de 5,000 pesos. Vamos a suponer que tenemos una tasa de interés del 10%. Eso sería 0.10. Vamos a suponer que tenemos como tiempo 4 meses. Pero tenemos que ponerlo en años. ¿Qué hacemos? Pues ponemos igual. Escribimos 4 entre 12 y ya tenemos el resultado en años. Y bueno, ¿qué es lo que nos podrían preguntar? Nos podrían preguntar por intereses y por el monto. Pues vemos que los intereses nos los puede dar la fórmula número 1 y la fórmula número 4. Pero la fórmula número 4 no puede ser la respuesta. La respuesta debe ser en la fórmula número 1, la que está en la fórmula número 1. ¿Por qué la 4 no puede ser? Porque sale un valor negativo. ¿De dónde sale ese valor negativo? Pues vemos cómo era la fórmula número 4, que es interés igual a monto menos capital. Todavía no calculamos el monto, entonces por eso es que no se puede usar esa fórmula, por eso nos da ese valor negativo. Ahora, el monto lo podemos calcular con la fórmula número 2 o la fórmula número 3. Tenemos dos valores, pero uno de ellos no es. ¿Cuál es? Es la tercera fórmula. ¿Por qué la segunda fórmula no?
Porque la segunda fórmula nos dice que el monto es capital más intereses. Y si se dan cuenta, los intereses los debe tomar de la celda C2. ¿Sí? Entonces, esto no. Este valor que nos da aquí en la fórmula 2 no es. ¿Cómo hacemos para que todos los valores que acabamos de ver sean los correctos? Bueno, pues copiamos. Vamos a copiar los intereses. 166.666, ¿cuántos 6 son? 2, 4, 5 y un 7. Ahí están los intereses. Y el monto es 5,000. Si vieron, ya cambió, ya está igual que el otro de amarillo. Ya está correcto. Nada más nos falta que estos intereses sean correctos. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a copiar el monto 5,166.66667 en la celda A2. 1, 2, 3, 4, 6, 6 y un 7. Y ya está. Los intereses igualitos que en la primera fórmula, fórmula 1 y fórmula 4. Valor actual 5,000. En la fórmula 5 está exacto, igual que en la celda B2. En la fórmula número 6 no está exacto. ¿Esto por qué? Porque cuando calculamos los intereses, redondeamos a 6 cifras. Y lo que pasó es que omitimos un montón de seises. Es decir, hubo una fuga de información, por eso aquí nos da 5,000.4 ceros y luego un 1. Pero si redondeamos a dos cifras, que serían pesos y centavos, tendríamos 5,000, igual que la fórmula número 5. La tasa nos da el 10%. Aquí debió haber sido anual. Ahí está. Y bueno, el tiempo es 0.333333. Nos da una pequeña diferencia de un número. En el número 3, 6, 7, 8. Ajá, en el dígito número 8 después del punto nos da un 4. Bueno, esto igual sigue siendo el problema del redondeo, porque no escribimos el número completo de los intereses. No podríamos escribirlo porque es un número racional con expansión infinita, es un número periódico. El 6 se repite infinitas veces. Y bueno, es la explicación de por qué aquí no sale exacto, ni en la fórmula número 6. Pero si redondeamos, vemos que son muy parecidos los resultados a lo que debía ser. Y bueno, ya está la fórmula número 2. Fórmula número 2. Fórmula número 1, 2, 3. Calculamos intereses, calculamos monto. Vamos a calcular otra cosa. Vamos a borrar los datos. A ver, vamos a quitar también esto de color amarillo. Vamos a poner otro color. Vamos a ponerle sin relleno. Ya. Ahora vamos a suponer que queremos calcular valor actual. Vamos a suponer que nos dan los intereses. No sé, unos intereses de 245 pesos. Vamos a suponer que nos dan una tasa de interés del 12%, 0.12. Y que los intereses fueron generados en 4 años. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos a calcular el valor actual y el monto. El valor actual primero. Tenemos dos fórmulas, la número 5 y la número 6. La 5 no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque la 5 necesitamos el monto y el monto todavía no se calcula hasta estas alturas. Entonces debe ser la fórmula número 6, que necesitamos intereses, tasa de interés y tiempo, que son exactamente los datos que tenemos ahí. Este sería
Entonces, nuestro valor actual, 510.41666.7. Noten que aquí también seguramente hubo más números después del punto, pero pues no los podemos poner todos. Entonces, vamos a poner los que aparecen ahí. Ah, se me olvidó el punto decimal. Ahora sí. Ya está. Vamos a ver ahora el monto. El monto puede ser la fórmula 2 o la fórmula 3. Fíjense que las dos nos dan el mismo resultado, entonces las dos ya están bien. Apuntamos cualquiera de los dos, 755.416667. Y ya tenemos los dos resultados. Intereses, monto, capital. Fíjense, tenemos capital, ya está, 510.416667. Era lo que nos habían preguntado, cuál era el capital, y ya lo checamos con las dos fórmulas, y el monto también ya nos lo dio automático con las dos fórmulas, a la hora de que fuimos poniendo los valores que íbamos sacando en las celdas que nos faltaban, A2 y B2. Y ya los demás datos, pues vemos que coinciden. Y bueno, acabamos de calcular valor actual y monto. Vamos a borrar los datos. Vamos a calcular otra cosa. Voy a quitar aquí este color amarillo. Vamos a ponerlo sin relleno. Ahora vamos a suponer que queremos calcular la tasa que nos dan el monto. Un monto de 23,400 pesos, por ejemplo. Y un capital de 22,000. Vamos a calcular la tasa. Entonces nos deben dar el tiempo. Supongamos que este capital se transformó en ese monto en 3.5 años. Nos piden entonces calcular la tasa y ya de paso los intereses, pero principalmente la tasa. ¿Qué fórmulas nos dan la tasa? Nos vamos aquí, la fórmula 7 y la fórmula 8 son las que nos dan la tasa, pero la 8 no puede ser, ninguna, vaya, cuando la tasa es 0, el capital no cambia. El capital seguiría, el monto seguiría siendo 22,000 pesos. Entonces, la fórmula 8 no nos está dando el valor correcto. El valor correcto sería este que está aquí, 0.0181818.2. Aquí ya hubo un, no, está bien, 1.8181818%, y es anual. Este nos daría la respuesta. Vamos a ponerla en amarillo. Y después de que hagamos los cambios, acá arriba en el segundo renglón, la segunda fórmula nos debe dar lo mismo. Vamos a copiar ese valor aquí. 0.018. 18. ¿Cuántos 18 son? Muchos 18. Vamos a ponerlo así, tal y como está. Vamos a ver qué pasa con los demás cálculos. Ya tenemos la tasa. Ahora podemos calcular los intereses. Los intereses con la primera fórmula es I igual a C por I por T. Tenemos C, I minúscula y T, entonces los intereses con esta fórmula están bien calculados. Son esos, son 1,400.3 ceros y un 14. Redondeamos a dos cifras, pues esto sería 1,400, ¿verdad? Que se obtiene también de la diferencia de monto con capital, que es la fórmula número 4. Esta es la que sale exacta, 1,400. La otra, redondeando a dos cifras después del punto, ya es 1,400. Fíjense que el monto y el capital, de la fórmula 2 y la 3, 23,400 es muy parecido, solamente hay un 1
en la tercera fórmula. Pero bueno, si lo redondeamos a dos cifras, pues es el mismo. Y ya las tasas ya salieron igual. Y el tiempo, 3.4999, no salió 3.5, exacto. Pero pues repito, esto fue por el redondeo que hicimos aquí a la hora de copiar la tasa de interés y en la celda de 2. Y pues ya tenemos cálculo de tasa. Vamos a borrar los datos, vamos a poner otros y vamos a ver cómo funciona el cálculo para hacer el cálculo del tiempo. Vamos a borrar estos datos. Y vamos a cambiarle de color a a estas celdas que están de amarillo, les ponemos sin relleno. Bueno, vamos a suponer que tenemos que un capital generó intereses, no sé, 10,000 pesos de intereses. Con una tasa anual de, ¿qué les parece que sea el 20%? No, el 24%. Entonces sería 0.24 anual. Y que estuvo durante 8 años. ¿8 años? No, 8 años no. ¿Por qué no? Porque lo que quiero es usar una fórmula para calcular el tiempo. Ok. ¿Qué nos falta? Nos falta un dato, vamos a suponer que el capital era 500,000 pesos. Me falta un cero, ya está, 500,000 pesos. Ahora sí, vamos a ver cómo calculamos el tiempo. Bueno, pues nos vamos a las fórmulas 9 y 10, que son las que nos dan el tiempo. Y tenemos dos números, uno es negativo y el otro es positivo. ¿Cuál es el que está bien? El que está bien es el número positivo. Nunca vamos a tener tiempos negativos. Entonces, el que está bien es este. Además, fíjense que la fórmula número 10 es T igual a I entre C por I minúscula. Intereses entre capital por tasa de interés, que es exactamente lo que tenemos como datos. Tenemos interés, que es 10,000, capital, que es 500,000, y tasa de 0.24 anual. Entonces, estos años irían aquí donde está la T. Vamos a ponerlo ahí, 0.08, y hay 6, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Y bueno, aquí lo que va a pasar es que igual va a haber fuga de información porque seguramente no terminan los 3 en este número y pues vamos a ver qué sucede. Lo primero que pasa es los intereses. Vemos aquí que los intereses debió haber dado 10,000 porque ya lo habíamos anotado aquí como dato. No da como tal 10,000, ¿por qué? Porque el redondeo de T lo hicimos así. Nos faltaron un montón de números por anotar. Entonces, por eso es que nos queda así. Pero si nosotros redondeamos a dos cifras, eso es exactamente 10,000. Observen la fórmula 2 y la fórmula 3. Esta nos da el monto, ¿sí? Que era el otro dato que nos hacía falta. Y ven que está, que es el mismo. Aquí, en este caso, el redondeo sí fue suficiente para tener el mismo monto con las dos fórmulas. Ven la fórmula número 4, estamos calculando intereses, es de 10,000. En la fórmula 1 nos faltó un centavito, 4 10,000 de centavo, pero bueno, redondeado pues es lo mismo, hay un error muy pequeñito. Valor actual 500,000, pero en la fórmula 6 hay 2 centavos de diferencia. Esto también es debido al redondeo de la letra T que hicimos. Y bueno, la tasa debió haber salido 24% anual. Aquí nos sale un 1 después de varios
después de varias cifras después del punto, en la fórmula 7 y 8. Pero bueno, recuerden que todo esto es el problema de hacer un redondeo. Y bueno, ya vemos que el tiempo, ese sí ya no salió igualito que el otro. Si se acuerdan hace ratito, aquí nos había dado un valor negativo. Ya es positivo, ya es el mismo que la fórmula número 10. Y bueno, esa sería la forma en cómo nosotros usamos Excel o cómo usaríamos Excel para resolver problemas de interés simple con las fórmulas pues que tenemos a la derecha. Y bueno, solamente tendríamos que rellenar los campos correspondientes en el renglón número 2 y las fórmulas pues ya las tendríamos aquí en la columna número C. Y esto es lo que tendríamos que hacer. Esta sería nuestra primera aplicación del interés simple, pero usando Excel. Espero que el tema haya quedado claro. Cualquier comentario o sugerencia, ya saben, lo pueden escribir en la sección de comentarios. Y bueno, ya les estaré respondiendo. Muchas gracias por ver el video y pues nos vemos en la siguiente parte, en la segunda parte de uso de Excel para interés simple. Hasta la próxima.